Muy buenos días para todos ustedes. A cada edad su berrinche es el tema que te he preparado para este día y realmente me queda clarísimo que no existe mayor fortuna para un niño o una niña que el hecho de familiarizarse con la ira. Sí, es una fortuna y lo digo, es una fortuna cuando se familiarizan los niños y las niñas con su ira, porque luego entonces el simple hecho de familiarizarse con eso que se llama ira y que es una emoción muy natural en hombres y mujeres, a los niños les puede otorgar una tremenda fortuna de saber manejar su propia ira en cantidad de contextos. Así que qué mayor tesoro, qué mayor adquisición emocional el hecho de que niños y niñas se familiaricen con eso que se llama ira. Consciente estoy que como hombres y como mujeres lo que menos deseamos en este mundo es enojarnos, lo que menos queremos es saber de la ira, de la agresividad, de la violencia, lo sé, me queda perfectamente claro, pero tan claro me queda que es bien importante que cuando uno sabe y uno llega a deducir que la ira es una emoción muy natural, es una emoción que poseemos hombres y mujeres y que al final de cuentas uno decide en qué momento esa ira la convierte en una virtud de bondad, uno la convierte en una virtud de sabiduría. Luego entonces, ¿acaso no es valiosísimo familiarizarse con la ira? ¿Acaso no es una verdadera oportunidad de vida saber manejar la ira? Porque si hay algo de lo que no estamos exentos, pues es de ella, de la ira. Así que en la medida en que hombres y mujeres sepamos manejar la ira, estoy segura que sabremos enseñar a niños y niñas a guiarlos para saber manejar su ira. Por ello es que digo, a cada edad su berrinche, y el berrinche no es más que el tinte de la ira en sus diferentes grados, en sus diferentes momentos o situaciones. De ahí que si estoy compartiéndote que a cada edad su berrinche, lo importante es que como mamá o como papá conozcas la importancia de cómo manejar los berrinches en niños y niñas, porque no se trata de solo decir pasajeramente o coloquialmente: ah, está haciendo berrinche, déjalo o déjala. No le hagas caso, es un berrinche, ya se le pasará. Sí, déjalo, déjalo. ¿Qué creaste con esa actitud de indiferencia o con esa actitud de querer reparar la ira o con esa actitud de bloquear la ira? ¿Qué es lo que se logra? Pues se logra poner un tremendo bloqueo, eh, una tremenda un tremendo bloqueo para manifestar eso que es tan natural en ti y en mí, que se llama ira. De ahí que la próxima vez que de ahí que la próxima vez que omitas, cortes, limites o ignores la ira en un niño o en una niña, te aseguro que en lugar de hacerle un bien, le estarás haciendo un tremendo daño. ¿Y por qué digo le estarás haciendo un tremendo daño? Porque niños y niñas desde el año de edad empiezan a familiarizarse con la ira, empiezan a sentir la ira. Obviamente que aún no están familiarizados, pero sí te aseguro que esos niños y esas niñas a partir del año de edad empieza a llegarles la ira, empiezan a sentirlas. De ahí que veamos etapa por etapa cómo se va manifestando el berrinche. Del año a los 2 años, la ira la vas a mirar a través de las pataletas, el morder, el gritar. A los 2 o 3 años, la ira se va a representar a través del no.
surge el primer no, obvio que el niño ya empieza a tener más conciencia de él o de ella y luego entonces surge el no. Y ese no ya es una manifestación de que el niño está sintiendo por dentro ira. ¿Y qué es lo que habrá que hacer? Obviamente no es obligar al niño a hacer lo que tú quieras o lo que tú decidas, no. Antes de que obligues a un niño o una niña a hacer lo que tú deseas, antes ponte en su contexto, antes siente que él o ella están pasando por ira. Y si tú miras que lo que ellos están sintiendo es ira, obviamente que tú vas a poder ayudarles, porque si del año a los 2 años, donde miramos que sea que los niños pataleen, muerdan o griten, porque son niños que en ese momento no encuentran forma por manifestarte que algo no les gusta, que algo les desagrada y que por lo tanto habrá que ayudarles, ellos te están pidiendo algo y tú estás queriendo una cosa y ellos otra cosa. Luego entonces, entre ese desajuste de conductas, lo importante aquí no es que el niño te obedezca. La valía es que aquí tú ayudes al niño a familiarizarse con su ira. Y tú me dirás, Consuelo, pero es que ¿cómo se va a familiarizar con su ira? ¿Quieres decir que haga más berrinche, que se enoje más, que patalee más, que muerda más? Para nada. Quiero decir que en el momento en que el niño entre el año y los 2 años empieza a manifestar esa ira, es síntoma de que es una emoción que está ahí. Quiero decir que la aceptes. En primera instancia, entre el año y los 2 años, acepta esa ira. Obvio que va a patalear, obvio que va a morder y hasta gritar, pero si en ese momento cuando patalea o muerde, tú en lugar de aceptar la ira, entras con una actitud de rabieta también e intentas regañarlo, limitarlo, castigarlo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Fíjate, tiene 1 añito o 2 añitos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tu rabieta la estás sumando a la rabieta de él. Y entonces, ¿en qué está ayudando esa conducta tuya hacia tu bebé? Pues en nada. Lo único que estás generando es incrementar la ira. Y luego entonces ni tú te familiarizas con tu ira, ni el bebé inicia ese maravilloso proceso de aprender a manejar su ira. Obviamente que entre el año y los 2 años el niño aún no la sabe manejar, pero ¿cuál deberá ser el primer paso? Descubrirla, sentirse, observar, mirar. ¿Cómo lo va a ayudar mamá o papá? Primero es aceptar. Y el aceptar no significa que dejes hacer al niño lo que quiera. No, es aceptar que tu hijo está pasando por una situación de ira, de pataleta, de morder. Y entonces, ¿cuál va a ser tu actitud o tu reacción? Obviamente de controlar esos movimientos tan bruscos y tan demandantes del bebé. Y obviamente que en ese momento es cuando, en lugar de entrar en una alta verbalización tuya, tratando de calmar al niño, gritarle, exigirle o castigarlo con palabras, mejor entra en un alto autocontrol propio, ¿sí? Urge que mamás y papás, en el momento en que un bebé entre 1 y 2 años está haciendo berrinche, urge que ellos tomen el control de ellos mismos, porque eso los va a llevar a autocontrolar su propia rabieta. Y una vez que controlan su propia rabieta, están en condiciones de ayudar a ese bebé. Obvio que una mamá o un papá, cuando se encuentra tranquilo y sereno, empieza a reflexionar y dice, a ver, vamos a ver, y empieza a ayudarle, empieza a detenerle las manitas, empieza a detenerle los pies e incluso reacciona rápidamente y lo saca del evento que está desestabilizando. En ese momento en que un padre o una madre reaccionan para sacar a un niño del evento desajustante, hablando emocionalmente, que está viviendo, el niño se le pasa, el niño reacciona y entonces el niño vuelve a entrar a un cauce natural. Y obviamente
que esa ira que se desató entre el año y los 2 años, sea cualquiera, sea la situación que haya sido, obviamente que esa ira, el niño o la niña en ese momento, cuando papá o mamá lo rescataron, se le olvidó, se le pasó. Pero ya se empezó a dar el primer paso para familiarizarse con la ira, con el berrinche, que va a volver a repetirse esa conducta entre el año y los 2 años, por supuesto. Pero también es bien importante que se vuelva a repetir la conducta adulta de aceptar el berrinche, reaccionar inteligentemente y actuar hasta que él o ella como adulto tengan el control de ellos mismos para poder ayudar a ese bebé, porque si no, no van a hacer nada, al contrario, van a sumar ira con más ira y entonces eso se convierte en un verdadero caos. Así que te invito que la próxima vez que tu bebé tenga pataletas, mejor rescátate, contrólate y ayuda a ese bebé a salir de ese momento tan desastroso que está viviendo. Entre los 2 y 3 años, el bebé ya confronta la autoridad, pone a prueba a sus padres. Sí, por eso es que tú escuchas a un bebé de entre 2 y 3 años que cuando está haciendo berrinche, no, no, o cuando algo no le gusta, dice no, o si la comida no le gustó, dice no, la avienta, la tira. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El bebé ya está entrando en una nueva etapa. Ya no solo patalea, muerde o grita, no. Ahora ya se vale de la palabra. Y valerse de la palabra le significa enfrentarte a ti como mamá o como papá. Y cuando digo enfrentarte, no significa que sea un niño mal portado o que esté siendo irrespetuoso contigo e incluso que te esté agrediendo, no, para nada. Cuando un niño te dice no, es porque está buscando de alguna manera darte a entender que hay algo que no le gusta, no le agrada y que por si fuera poco se está empapando de ira, lo está consumiendo la ira. De alguna manera él no conoce la ira, él no sabe qué es eso, pero de alguna manera ya lo está envolviendo toda la ira. ¿Tú crees que es agradable permitir que un bebé se llene de ira, se impregne de toda esa violencia? ¿Quién es el único que puede rescatarlo, rescatarla? Pues mamá o papá. De ahí que cuando un niño te dice no, obvio que tú no vas a entrar en una actitud o en una conducta. A ver, ¿por qué no? Se hace así. No, obedece. Tienes que ser obediente. Te lo digo por tu bien. Si no comes, no vas a crecer. Todas esas palabras que le dices a un niño o a una niña no valen. No valen porque el niño, cuando ya está impregnado de ira, el niño para esta edad, entre 2 y 3 años, no escucha, no comprende. El niño recién está empezando a familiarizarse ahora con algo más poderoso que él y que ella, la ira. E incluso la ira, si tú te pones en el contexto de ira, tú también estás entrando en ira porque él te está diciendo no. Y entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer? Tu ira deberás de empezarla a disminuir, porque si tu ira la sumas a la ira del bebé, ¿qué es lo que estás haciendo? Multiplicando esa ira en ambos, y el bebé la podrá aguantar porque está bebecito, porque recién está empezando a familiarizarse con eso tan feo que es la ira. Y digo tan feo porque la ira nos desarticula, la ira nos desencaja, la ira nos pone en un contexto de no pensar con lucidez, de no actuar inteligentemente. Por eso es que yo te decía, cuando un bebé te dice no, sobre todo entre 2 y 3 años, no es momento para confrontarlo. Él ya te está confrontando y eso es lo que debes de saber. Si él ya te confronta, ahora es momento de controlar tu conducta, controlar tu ira y entrar a analizar inteligentemente cómo vas a entrar en una comunicación saludable con ese bebé. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo vas a lograr? Como lo dije al año y 2 años, aceptar la rabieta de un niño. El secreto está en aceptar que el niño está teniendo una rabieta y no se trata de que en ese instante tú lo
tú lo arregles, o que el niño por arte de magia desaparezca su rabieta, o que el niño con un solo clic ya deje de llorar, deje de expresar sus inconformidades, deje de decir no. No, no se trata de eso, pues ¿con quién estás? Estás con un bebé de entre 2 y 3 años. Tú ya puedes entrar en una aceptación, en un autocontrol, y entonces analizar que la ira de ese bebé, alguien sabio e inteligente y saludable hablando emocionalmente debe resolverla, no una mamá o un papá que están enojados también porque el niño está haciendo rabieta, o una mamá que está furiosa porque el niño está gritando o porque no deja de decir no y también se enfureció. ¿Tienen acaso la misma edad? Él tiene 2 o 3 añitos. Tú ya no estás en esa edad. Tu edad ya te permite ir por una estabilidad emocional y aceptar que está sucediendo una rabieta y habrá que solucionarla. No con más de lo mismo, con el cállate, obedece, si lo sigues haciendo te voy a castigar. Eso no funciona. Funciona sacar al bebé de ese entorno meramente iracundo o violento, llevarlo a otro contexto, darle nuevas alternativas, salirte del contexto y olvidar el suceso. Sí, aunque te parezca increíble o te parezca o te resulte incómodo y hasta nefasto decir olvidar el suceso, pero ¿cómo, Consuelo? ¿Cómo voy a olvidar que tuvo un mal comportamiento? Sí, si tú olvidas que el bebé tuvo un mal comportamiento, lo vas a ayudar como no tienes idea, porque el bebé sabrá que cuando él se pone en un plano incontenible, cuando está haciendo berrinche y dice no, 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 hay un adulto que lo rescata y que lo lleva a hacer otras cosas y que le da otras alternativas y que lo lleva a otro contexto, pero no le está reprochando ni reclamando todo el tiempo. Si haces berrinche no te voy a dar esto, si haces berrinche te voy a hacer aquello, si haces berrinche lo estás condicionando. Por eso es que digo, olvidar el suceso. ¿Acaso es agradable estar todo el tiempo acordándose de la ira? Yo te pregunto, ¿acaso es beneficioso estar todo el tiempo recordando la violencia? Pues claro que no. Por eso es importante que tu actitud deberá ser olvidar el suceso y ayudar a ese niño a salir de esa situación que está viviendo. Por ello, cuando digo confronta la autoridad, no es porque lo esté haciendo a propósito contigo, no, es porque recién se está familiarizando con sus emociones y en especial la ira. Así que la próxima vez que tu bebé tenga ira o haga un berriche entre 2 y 3 años, contrario a reprimirlo, mejor ayúdale a apagar ese fuego de él internamente, ¿ok? Y ahora pasemos, de 3 a 4 años adquiere habilidad verbal para expresar sus contrariedades. Él ya sabe la prohibición. 3 a 4 años. Ahora sí, mamá o papá, ya estás en condiciones de hablar con él o con ella. Y cuando digo hablar con él o con ella, no significa que des las grandes lecciones o las grandes verbalizaciones. No, significa que el hablar simple, sencillo y rápidamente, el por qué no, el niño ya entra en un momento de comprender por qué. Ya adquiere habilidad verbal para expresar qué le gusta y qué no le gusta. E incluso entre los 3 y 4 años ya es una faceta donde el niño o la niña ya expresa sus inconformidades a tal grado que llega un momento en que te enoja a ti también. Y no sabes de dónde sacó tanta ira o tanta violencia o tantas palabras tan desagradables que te hieren de tal manera que te pueden desestabilizar en cuestión de segundos. Y cuando un niño entre 3 y 4 años desestabiliza a un papá por lo que está hablando o lo que está diciendo, no es una cuestión para olvidarse, es una cuestión para atenderse, porque si tú te desestabilizas cuando el niño te dice palabrotas, te reclama, te insulta, te dice cualquier cosa, no es el momento para que tú reacciones también con ira, es el momento para que reacciones
con inteligencia, porque si reaccionas con ira vas a hacer lo que se hace con un bebé de 1 año. Tu ira la conviertes en un berrinche, en una pataleta, y obvio que como eres más grande tienes una mayor carga de violencia, de palabras que decir a ese niño o esa niña, y obviamente que tienes más poder que él o que ella, y entonces tu violencia se puede volver tan peligrosa que llegarás a aplacarlo en una cuestión de segundos. Por eso es que digo, no es conveniente que tú reacciones con ira. De hecho, en ningún caso es conveniente reaccionar con ira con los niños. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dotados de un mayor cargamento violento, y si ese cargamento nosotros lo traducimos en un cargamento de inteligencia y decir, a ver, si él me está diciendo tantas palabrotas, o si su habilidad verbal entre 3 y 4 años ya lo dotó para armarse de cantidad de palabras que me hieren, ¿qué es lo que voy a hacer? Usar el cerebro, usar la inteligencia, y la ira, no aplacarla, no, controlarla. Entrar en un estado de estabilidad con tu ira y ahora usar las palabras adecuadas. Así no se le habla a mamá. Así no se le habla a papá. Incluso tu firmeza traducida en sabiduría puede ser de mayor contundencia para un niño o una niña, que el bebé podrá decir lo que quiera, pero cuando sale una sola palabra de tu boca con firmeza, con inteligencia y contundente de sabiduría, qué cosas, qué cambios se traducen en niños y niñas, porque entonces ellos saben que no te pueden manipular de la noche a la mañana por sus palabras. Saben que papá o mamá es tan inteligente que los descubren cómo su habilidad verbal la utilizan para contrariarte, y entonces tú ya no caes en el juego. Así que la próxima vez que vayas a castigar a un niño entre 3 y 4 años por esa habilidad verbal tan desagradable para denotar sus berrinches, no lo hagas, no lo castigues. Mejor emplea tu inteligencia para estabilizarte emocionalmente y utiliza tu sabiduría para comunicarle qué está bien y qué está mal. ¿Ok? Y ahora pasemos, entre 4 y 5 años, sus rabietas se acompañan por las malas palabras. Como lo decía, desde la etapa anterior ya las empezó a decir, pero ahora entre 4 y 7 años, 4 y 5 años, ahora las palabrotas se incrementan, ¿sí? Y se incrementan porque ahora tanto los insultos como las rebeliones y la cólera entran en una faceta tan desgastante, que muchas veces ya no sabes cómo controlarlos, sobre todo cuando están llegando casi al rango de los 6 años. Es tal la energía de ellos, de que esa violencia la convirtieron en un poderoso cargamento interno, que finalmente el niño ya empieza a traducirse en un niño cargado de ira, en un niño cargado de violencia, y obviamente que va sumándole mayor habilidad para hablar palabrotas, para decir malas, para entrar en cólera de inmediato, para generar rebeliones de todo tipo. Y aquí lo más frustrante o lo más desgastante para ti sería que tú, como mamá o como papá, entres en querer hablar con ellos, en querer decirles que está mal, que no lo hagan, que así no se deben de comportar. ¿Qué es lo que sucede con estas palabras tiernas de un papá o de una mamá? Pues sucede que no tienen efecto. Y no tienen efecto porque, contrario a que el niño, en el momento en que está familiarizándose con su ira, papá o mamá tratan de hablarle cariñosamente, pues obviamente que es un contraste tan fuerte que no funciona. No funciona porque por acá le hablas amorosamente y por aquí está la ira a su máxima expresión. ¿Y quién no te dice que la actitud tuya en este momento de hablarle cariñosamente lo estás haciendo encubiertamente? Estás diciéndole, mi vida, si no se comporta uno, cariñito, haz las cosas bien, así no, pórtate bien, pero por dentro estás furiosa o furioso, o por dentro estás que explotas y le estás diciendo, mi vida, y estás que casi lo ahorcas o ahorcas a la niña.
Esto no es la sinceridad y el niño o la niña lo intuye, lo siente, sabe que no está siendo sincera. Incluso cuando tú hablas con palabras adornadas, el niño sabe que no está siendo sincera. Qué diferente es cuando ella o él descubren que están en ira, sienten su ira y ya se apropiaron de esa ira y te están agrediendo. Pero cuando él descubre que tú también entras en ira, pero que de inmediato te rescatas y entras en un proceso de pensar lúcidamente, pensar claramente y buscar cómo sacar al niño de esa ira, de inmediato te rescatas. ¿Por qué? Porque antes de rescatarlo a él, entraste primero en tu rescate y después surgen las ideas para saber qué hacer con él o con ella. Sea que en ese momento te sientes con él y la firmeza aflore de ti, aún y con tintes de ira, pero es una ira que va con firmeza, no va acompañada de agresiones. Incluso entre los 4 y 5 años, y en ese momento tú le dices a un niño, eso que estás haciendo me daña, es así de simple. Lo desarticulas, la desarticulas. E incluso si en ese momento en el que el niño está en una rebelión fuerte y le dices, eso que estás haciendo te daña y me daña, lo desarticulas. Lo llevas a otro plano y no necesitaste decir más porque entre los 4 y 5 años ya las malas palabras y las rabietas ya son tan fuertes y tan poderosas que resulta muy difícil llegar a querer conciliar con ellos en esos momentos justos. Por eso es que el primer secreto fundamental es rescatarte e ir por la otra parte. ¿Y cómo vas a ir por la otra parte? Estoy hablando del niño o la niña, hablando directa y sinceramente con él o con ella. No se trata de en ese instante armarse o agarrarse de anclajes que no sirven, como te voy a castigar, como te vas a ir al rincón de los castigos, como no te voy a dar el premio que te dije, como si haces eso no te lo vuelvo, si continúas así no te vuelvo a llevar a X lugar. No se trata de condicionar al niño, se trata de abordar la ira. El punto medular es abordar la ira justo en el instante que sucede. Si el niño está teniendo una ira en ese momento y que tú no la provocaste, que otros la provocaron o que sucedió por otras situaciones, en ese instante no es momento para decirle, a ver, no te enojes, cálmate. Creo que lo más, y no creo, estoy segura que en el momento en que alguien nos dice o le dice a un niño, justo cuando está en la ira, le dice, cálmate, serénate, no te enojes, justo sube la ira, la incrementa. La sube a tal grado que entonces el niño o la niña, contrario a familiarizarse con esa emoción que muchos la olvidamos o la obscurecemos o la reprimimos tan adentro, los niños hacen lo mismo. Y no se inició a familiarizar con su ira. ¿Qué mejor que decirle a un niño que está justo en una frustración, en una angustia o en una ansiedad, a ver, ¿qué sientes? ¿Cómo se siente? ¿Dónde se siente? ¿Por qué se siente? Lo estás ayudando a llevarlo al camino de identificar cómo es la ira. ¿Dónde está? ¿Está en la cabeza? ¿Está en el corazón? ¿Está en las manos? ¿Está en los pies? Es muy diferente ir canalizando la ira a reprimirla o apoyarte de palabras para condicionarlo, como las que ya he dicho. Ok, observas entonces cómo la próxima vez que vayas a enfrentar o que enfrentes un berrinche con tu hija o tu hijo entre 4 y 5 años, no intentes bloquear la ira, mejor canaliza la ira a través de distintas acciones, como cuáles, ¿dónde está la ira? ¿Dónde duele? ¿Cómo se siente? Y además, para que tú llegues a canalizar esa ira, es bien importante que antes tú estés en un pleno control, porque si tú como mamá o como papá no estás controlado y equilibrado, hablando emocionalmente, no podrás hacer gran cosa.
Por el contrario, todo lo vas a distorsionar y todo va a suceder, todo se convierte en un caos, porque la ira es tan traicionera que en cuestión de segundos te puede incendiar, no prender, en cuestión de segundos te incendia. Así que observa muy bien, de 4 a 5 años es bien importante familiarizar a niños y niñas con ella, con la ira. No esperes a que lleguen a tener 30 o 40 años para que ellos sean unos adultos altamente reprimidos con su ira y con un rostro agreste, serio y todo el tiempo parece que anda enojado. No, por favor, ¿qué sucedió ahí? Pues sucedió que la ira se reprimió a tal grado que casi te ahorca el espíritu. ¿Ok? De 6 a 7 años, el niño afirma su personalidad dando respuesta a todo. Ahora, en esta edad de 6 a 7 años, toda ira, todo comportamiento difícil, rabietas reprimidas o desacuerdos que viven los niños de 6 a 7 años, todos ellos siempre los llevarán a un punto crucial llamado ira. Sea un comportamiento difícil, sea una rabieta reprimida o sea un desacuerdo, estos 3 factores el niño los vive día a día. ¿Y por qué digo el niño los vive día a día? Porque tú y yo estamos inmersos en un mundo de emociones. Los niños también. La gran diferencia es que los niños empiezan a familiarizarse con sus propias emociones. Es como empezar a cultivarlas. Y luego entonces cuando digo es como empezar a cultivar las emociones, no significa que la ira se oculte, se reprima o que la ira se olvide, no, significa que la ira se transforme. Cuando digo hay que cultivar las emociones, en especial la ira, porque si la ira la cultivas para traducirla o transformarla en una poderosa virtud de sabiduría, obviamente que no estarás contaminado ni contaminada de ira. Esa niña o ese niño no vivirán en la constante ira o en el constante desagrado o desacuerdo, no, porque van cultivando cantidad de conductas que los llevan a experimentar y a vivenciar su propia ira, y eso les da experiencia, y el hecho de tener experiencia en el cómo manejar la ira entre los 6 y 7 años, wow, uno dice, pero qué padre que es un niño que cuando se enoja se sabe reponer rápidamente. Pero qué padre que es un niño o una niña que cuando alguien le hace algo no lo tira al suelo, se levanta de inmediato, le da coraje, sí, pero se levanta. O incluso cuando te das cuenta que un niño se frustró tremendamente y le causó ira, es un niño que vuelve a intentarlo una y otra vez. ¿A qué se debió esto? Pues fueron experiencias por las que atravesó. Pero si tú lo sobreproteges, cuidando que no se enoje, que no se entre en ira, que no sea un niño violento, que lo más alejado que esté de la violencia, mejor, para que no lo vayan a desestabilizar. Tremendo error, mamá o papá. Y digo tremendo error porque los niños tienen ira, está ahí la ira, tú y yo poseemos ira. Lo más valioso y lo más virtuoso es saber manejar esa ira, y eso es lo que hay que enseñarle a los niños. ¿Y cómo hay que enseñársela? Pues entre los 6 y 7 años ellos ya firman su personalidad, ya estás en un plano de entrar en una comunicación con ellos, o en otras palabras te estoy diciendo que es una edad donde se puede hablar con ellos, pero hablar con ellos no significa dar las grandes lecciones. Debes portarte bien porque si no te portas bien, te puede pasar esto, te puede pasar aquello. No hagas rabietas. ¿Por qué haces rabietas? O sea, cuando digo hablar con ellos, se trata de hablar inteligentemente. No observa cómo las palabras que te acabo de decir son represión. No debes hacer berrinche, es reprimir. No, ¿por qué no traducir ese contexto al no hagas berrinche a qué se siente cuando se hace berrinche? O yo también he sentido berrinche y hago berrinche cuando algo no me sale bien.
Y entonces sacas al niño de contexto y lo familiarizas con la ira y lo llevas al punto de mirar que mamá y papá también poseen esa emoción, porque los niños piensan que son los únicos que se comportan así. Y cuando te miran a ti enojada, con violencia, con agresión, o te miran con ira, en pocas palabras, ellos piensan que tú sí la debes de poseer, pero ellos no. ¿Observas qué es lo que estás haciendo con los niños? Ellos piensan que tú no eres, que tú eres merecedora de hacer lo que quieras con ellos y que ellos en determinado momento deben de saber reprimir su ira. ¿Por qué no decirles a los niños, yo como adulto también me enojo? O yo como adulto también tengo ira. Eso es muy diferente. Y entonces entran en una familiaridad de compartir emociones, de saber que no son nada diferentes a ti, que también sienten. Y obviamente que el hecho de que tú lleves a un niño a identificar sus propias emociones, lo estás llevando a consolidarse como niño o como niña. ¿Y qué está consolidando? Sus sentimientos. Porque recuerda, de una emoción que lo está desgastando, lo lleva a reencontrar un sentimiento que lo hace sentir bien. Y decir, esto todo lo tienen, todos tienen ira. Bueno, yo también, y acepto su ira. Y en la medida en que acepte su ira, ese niño o esa niña va a decir, me enojo, pero al rato me contento. Y entonces ese encontentamiento lo va convirtiendo en alegría. Y entonces esa alegría se empieza a perpetuar y se queda como un sentimiento. ¿Observas qué maravilloso es esto? Así que la próxima vez que vayas a intentar dar un giro diferente a la ira en niños y niñas para ocultarla o para reprimirla, no, déjala salir y atrévete a ser inteligente y sabia para saber canalizar adecuadamente la ira en niños y niñas, ¿ok? Y entramos a la última etapa. De 8 a 10 años, los niños descubren la vida en la sociedad. Ahora se presentan sus primeros conflictos. Y tú me dirás, bueno, pero es que empezaron desde que iba al preescolar o desde que iba al maternal. Sí, pero él no lo sabía. Él no lo sabía. Sí, había momentos de ira, había momentos de frustración, había momentos de desesperación, pero él no sabía que todo era el efecto de interaccionar, que todo era resultado de la convivencia. De 8 a 10 años y en adelante, ellos ya saben que la ira, en el momento en que ellos pierden el control, saben que o bien fue un detonador exterior que los llevó a detonar su propia ira y entonces están en condiciones de ahora sí saber si dan causa a esa ira o si dan cierre a eso que los hizo sentir mal. Pero llegar a ese punto de dar cierre a eso que los hace sentir mal no va a suceder de la noche a la mañana. No, va a suceder en la medida. Fíjate cómo hemos venido recorriendo el camino. Si de él desde que nació empezó a familiarizarse con la ira, a saber que existe la ira. Si a los 2 y 3 años supo que papá y mamá le ayudaron cuando él decía no, 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 y papá y mamá le ayudaban a ver, ok, lo dejaban y después le decían esto no por esto, y supo que entre los 3 y 4 años cuando ya empezó a hablar, él sabía que mamá y papá lo dejaban hablar y hasta después le explicaban, pero permitían que expresara su ira. En concreto, lo estaban dejando manifestar su ira. Para cuando él llegó a los 6 o 7 años empezó a afirmar su personalidad y luego entonces supo que la ira está también dentro de él, como está en mamá o papá. Y obvio que cuando llega entre los 8 y 10 años, él ya da por hecho que es un niño que posee ira, pero que también tiene grandes capacidades para autocontrolarse y que en el momento que se desestabilice siempre hay alguien cerca de él que lo ayuda a restablecer sus emociones. Eso es lo valioso. ¿Cómo vas a ayudar a un niño de entre 8 y 10 años a restablecer sus emociones? En primera instancia, los niños, cuando saben que la ira es real, la aceptan, la reciben
y después la pueden compartir, porque estás dispuesta a escuchar, porque ya saben que estás dispuesta a prestar oídos de que cómo fue su ira, cómo se sintió. Y luego entonces no caíste en las clásicas conductas o enmascaramientos de decirle, no te enojes, déjalo pasar, ya va a suceder, olvídalo. Lo peor que podemos decirle a un niño, sobre todo entre 8 y 10 años, es decirle, olvídalo, olvida eso, ya, no te acuerdes de eso. Es reprimir la ira a su máxima expresión. ¿Qué va a pasar después? Cuando al niño le vuelva a suceder una situación desagradable, va a explotar, porque lo olvidó, porque sabe que la ira no es buena, porque sabe que no debe de enojarse. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Pues solo estás reprimiendo la ira. Y entonces, a mayores eventos desagradables para el niño, mayores situaciones de ira y mayor descontrol. Y entonces, cuando se trate de buscar un equilibrio en él o en ella, no lo va a lograr. Y no lo va a lograr, ¿por qué? Porque se está reprimiendo la sola emoción. Observas el camino que te he dado respecto a la ira, y la ira se traduce en una palabra tan coloquial que usamos, el berrinche. Y decimos, ya está haciendo berrinche. La próxima vez que de manera consciente o inconscientemente le vayas a decir a un niño, deja de hacer berrinche, mejor te sugiero inteligentemente, aférrate a tu corazón, toma tu inteligencia y busca las palabras más sabias para colocarlas en tu boca y las acciones más saludables para ayudar a ese niño o esa niña a superar y saber manejar su ira. Soy Consuelo y aprecio sinceramente que hayas llegado a visitar esto que te comparto todos los miércoles por el Facebook. Y recuerda que los lunes transmito en YouTube, los miércoles por aquí en Facebook y los sábados en Instagram. Nos vemos en breve.